Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en una nueva cita de Synergy Nat. Yo soy Lola Gómez, profesora de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Cartagena. Bueno, os doy la bienvenida a esta vuestra casa. Esta es una cita ya, espero que la tengáis obligada los jueves tarde cada 15 días con Synergy Nat, como sabéis, la plataforma de los frutos secos en seto. Y bueno, hoy tenemos el placer de contar dentro de esta miniserie que hemos hecho dentro de Synergy Nat, tenemos el placer de contar con uno de los expertos del momento en avellano, porque esto está de avellano y del cultivo de avellano en seto. Bien, él es el Patricio Villalba, que es Product Manager de Agromillora, y bueno, él tiene una experiencia de más de 10 años en frutos secos. Bienvenido, Patricio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Un placer contar contigo. Y bueno, Patricio hoy nos va a hablar de las oportunidades y de los desafíos del cultivo del avellano. Hace 2 semanas hablamos con Mercè Rovira, estuvimos viendo todos los aspectos fisiológicos, también una gran charla como hoy. Y hace 2 semanas atrás a esta tuvimos a Ferran Huguet, que hablamos del mercado. Y bueno, y hoy ya tocaba el hablar de, bueno, ¿y esto a dónde va? Y este cultivo lo podremos poner en seto, qué perspectivas hay. Vamos a intentar hablar un poquito de euros, Patri, y así que cuando quieras estamos deseando escucharte. Venga, pues muchas gracias. Espero ceñirme al tiempo, si no tú me das un toque. No pasa ¿Vale? nada, todo tuyo. Y comenzamos. Venga, pues nada, este es como ha dicho Lola, este es el último webinar de un ciclo de 3 seminarios que hemos realizado dentro de la plataforma Synergy Nats. Y bueno, este gira en torno al avellano también. El primero, Ferran Huguet, nos habló de las perspectivas de mercado y ahí quedó patente que el consumo de frutos secos, incluido por supuesto el avellano, crece cada año y que tanto en España como en el mundo la industria va a seguir demandando avellana, lo cual es un buen dato. En el segundo webinar, Mercè Rovira nos adentró con maestría en las particularidades del cultivo del avellano y nos describió las distintas formas de cultivarlo a lo largo de toda la geografía mundial. Y también nos dio algunas pinceladas sobre tendencias de futuro y sobre los retos que nos quedan por delante, ¿no? Yo hoy, digamos que cojo el testigo e identificaremos las oportunidades que giran en torno al cultivo del avellano y cómo desde Agromillora estamos sumando para crear un nuevo modelo basado en nuestra experiencia en otros cultivos en seto, como el almendro, como el olivo y, bueno, pues sumado también al conocimiento de todos los expertos del sector. Como resumen de algunos de los aspectos que Mercè indicó, me gustaría resaltar que, bueno, en general, el cultivo a día de hoy pues son marcos de plantación amplios, de 6x6, 5x5, 5x4, con variedades locales, fundamentalmente los países tradicionales como Turquía, Azerbaiyán y bueno, pues con una heterogeneidad en producciones muy amplia, ¿no? Desde los 1.000 kilos hasta los 4.500, pues bueno, una variabilidad tremenda en cuanto a las producciones de avellana cáscara por hectárea. Es verdad que el crecimiento del cultivo está creciendo mucho en el hemisferio sur y esto es claramente fruto de que, bueno, pues hay huertos, como dicen ellos, tecnificados, que con un manejo muy profesional y los que están consiguiendo muy buenos rendimientos. En esta imagen podéis observar pues, un sistema tradicional, sin riego, 6x6, con problemas de falta de luz, de emboscado y con producciones ya irregulares, ¿no? La poda es uno de los grandes miedos, si me permitís decirlo, si me permitís la expresión, que existe en el manejo de este cultivo. Se va dejando crecer al árbol hasta que llega un momento en que se hace inviable la aplicación de tratamientos, van cayendo las producciones, hay excesivos sombreos, incluso comienzan a morir árboles. Los manejos en seto permiten ir renovando la arquitectura y mantener el árbol dentro de las dimensiones adecuadas. Con algunas variedades se están realizando plantaciones a 5x4, como está en la imagen, pero pensad que esto entra en plena producción al 7º, 8º año en algunos casos. Gran parte del cultivo de avellano, como os decía, se encuentra en zonas de secano, zonas húmedas, con pluviometrías anuales en torno a 800 milímetros, pero muy dependientes del clima al final. Existen grados de mecanización también muy distintos, tanto en poda como en cosecha, pues desde hacer todo a mano prácticamente hasta el uso de máquinas autopropulsadas pues que recolectan o en el caso de las podas mecanizadas, etc.
En zonas tradicionales de avellano como Tarragona conviven plantaciones de secano y también de regadío con marcos tradicionales, marcos en otros casos más intensificados. Y bueno, como tendencia sí que me gustaría comentaros pues, que hay una clara tendencia a la intensificación con el objetivo de anticipar la entrada en producción. Las hectáreas, las superficies que no tienen riego, pues lo van pasando cada vez peor y hay una clara tendencia al cultivo del avellano con riego, con irrigación. A la poda mecanizada, igual que la mecanización total de cara a la cosecha. Ampliar el abanico varietal, se van estudiando nuevas variedades con distintas maduraciones, distintas fenologías que nos permiten jugar con zonas climáticas. El monoeje se está imponiendo frente al multieje. La planta injertada es una alternativa en caso de hacer en monoeje, hacer un sistema de árbol, digamos. Se están cultivando parcelas cada vez más grandes, buscando una eficiencia, un óptimo de superficie para el cultivo y para optimizar toda la maquinaria y todos los recursos. Es una clara tendencia, no solo en el avellano, también en los frutos secos, el incremento de la producción ecológica y siempre basados en modelos sostenibles, ¿no? Que es lo que ahora mismo pues, nos exigen. Si pensamos en intensificación, pues bueno, aquí tenéis un ejemplo de una finca puesta en el norte de Italia, 4x2, con regadío, colgados, suspendido e incluso con un sistema de espaldera, ¿no? Aquí tenéis otro ejemplo de 4x2, también en el norte de Italia, y seguramente es la propuesta más acertada para el modelo en seto a día de hoy. Al final hay un equilibrio precoz entre entrada en producción, alta productividad, un manejo de vegetación y de luz óptimo, ¿no? Este ejemplo, como decía, es en el norte de Italia. De nuevo en Italia, pero esta vez en el centro, podemos observar ensayos con distintos marcos de plantación. Es evidente que se está buscando llegar a una producción alta y precoz desde la intensificación. Veis aquí a la izquierda arriba el uso del Corylus colurna para injertar la variedad y los distintos marcos que se van empleando. En esta finca que tenían plantada 5x4 es curioso ver que después de 2 años plantaron un avellano en medio porque se dieron cuenta de que cabía ese árbol y que iban a optimizar mejor la superficie, ¿no? Y han acabado haciendo un 5x2. Un buen uso del riego pues es clave, ¿no? Usos de riego con riegos cortos y frecuentes, ambas caras del árbol para permitir que la raíz se expanda bien y con el fin de evitar el estrés y maximizar las producciones. Una vez repasadas estas tendencias de cultivo a nivel mundial, me gustaría hacer un intento de visionar cómo será el avellano dentro de 10 años, ¿no? Dicen que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Pues bueno, yo creo que si contrastamos esta opinión con los especialistas del sector, coincidimos en ver un modelo en seto asentado, con techos productivos más altos que los actuales, con una cosecha en continuo, con máquina cabalgante. Patri, perdona. ¿Sí? Patri. ¿Sí? Creo que tenemos un problema de carga de red. Entonces, mira, vamos a quitarnos tu pantalla y la mía para que tu voz se oiga al mismo tiempo de las transparencias, porque creo que te falta red y va a saltos las transparencias, ¿vale? Vale. Luego nos ponemos, cuando termines la presentación, nos ponemos las caras. Quítate la pantalla arriba, donde pone encendida arriba, quítala. Donde pone encendido arriba. A ver, un segundito, que tengo aquí una pantalla. Para que dejes todo tu bando de ancha para las transparencias. A ver, la pantalla pone una pantallita arriba en verde. ¿Sí? Pues si le das se te quita la imagen. A ver, Lola, ¿dónde? Arriba en verde pone RTPM, ajustes, encendida, micrófono, encendido, cámara. ¿Lo ves? Sí. Pues quítala acá. Ahora, perfecto. Vale. Y sigue hablando que se te oye. Vale. Bueno, decía que si visualizáramos el avellano dentro de 10 años, pues coincidiríamos seguramente en que, bueno, pues la máquina cabalgante sería una realidad, el seto también, una mayor calidad de avellana y un mejor uso de fitosanitarios. Un segundito que me pongo aquí. Así. Un mejor uso de fitosanitarios, fertilizantes, herbicidas. En definitiva, un modelo más rentable y más sostenible. Por resumir algunas de las consideraciones previas que nos conducen a los modelos en seto,
está contrastado que la dependencia de mano de obra es un hándicap en muchos países, tanto por su coste como por su no disponibilidad, y que se buscan modelos con mayor grado de mecanización posible. Por otro lado, la tierra agrícola disponible es cada vez más limitada y tenemos que producir más con la misma superficie y con menos inputs. A nivel regulatorio, las directrices de la Unión Europea para 2030 y 2050 nos llevan a una reducción de pesticidas de un 50%, de fertilizantes de un 20% e incrementar la agricultura ecológica o orgánica desde el 9 hasta el 25%. Por último, y no menos importante, para el desarrollo del sector, pues son necesarias también inversiones rentables, con buenos márgenes, con un retorno de la inversión en corto periodo de tiempo. Al final, los sistemas en 2 dimensiones, en seto, eficientes, sostenibles, como lo queramos llamar, son una herramienta útil, como se ha visto a lo largo de numerosos webinars en esta plataforma y ya han sido aplicados en numerosas especies desde hace décadas. En Agromillor hace años ya que nos planteamos adaptar el avellano al seto, imitando estos planteamientos que habíamos logrado en otros cultivos. Y bueno, pues así comenzamos a experimentar hace ya unos años en una finca en Mequinenza, que como podéis observar en el entorno, pues no parecían ser las condiciones ideales para el avellano. Y lo cierto es que nos llevamos una grata sorpresa. En 2015 nacía este nuevo modelo de avellano, imitando al de los almendros que ya teníamos en la finca, y con 13 variedades de distintos países en las que estamos estudiando fenología, productividad, vigor, porte, incluso adaptación a distintas distancias entre plantas. Pues daros cuenta que ahí hemos puesto una distancia entre filas de 3,5, que es la que había para el almendro, y una distancia entre plantas de 1, 1,2, 1,5, incluso 2. Bueno, está previsto este invierno realizar una ampliación del ensayo con nuevas variedades y nuevas técnicas de cultivo. Por comparación con el cultivo del almendro y el olivo, por analogía, hemos constatado pues, que en el avellano es muy importante el control de vigor, la entrada de luz, una buena polinización, el momento y el tipo de poda, entre otros aspectos, y también que el seto seguramente debe ser más estrecho que el de los planteamientos iniciales que pensábamos al principio, ¿no? De cara a la formación de la estructura, tenéis en esta diapositiva la vista frontal de la copa de avellanos en seto al final de su segundo año. A la izquierda podéis ver las variedades Jefferson, a la izquierda del todo, y Tonda Gentile del Elange. Veis la ramificación distinta. Y en la figura de la derecha podéis observar un esquema de los inicial, ¿no? Del que partíamos en la ramificación para los árboles adultos, observando los despuntes realizados y la altura del árbol, que llegaba a ser de 3 metros en este caso. Aquí veis la vista frontal de la copa del avellano en su segundo año y en árbol adulto, mostrando los pases necesarios de poda manual o mecánica. Estos, evidentemente, dependen de la variedad, el año, la edad, el vigor del cultivo, el objetivo de la poda. En las fotografías inferiores, en este caso, podéis observar el tamaño del árbol, el tercer y el cuarto año. En este caso, 2 variedades distintas. Este 2021 hemos realizado una poda mecánica en junio con esta variedad de Ángel con el fin de controlar el vigor y mejorar la inducción floral. Veis en el ejemplo esta foto con el corte y la respuesta vegetativa que ha tenido a la izquierda un mes más tarde. Este es un ejemplo de una poda distinta en otro campo en la que vamos abriendo el árbol desde el principio, quitando ramas interiores, permitiendo la entrada de luz y buscando una precoz entrada en producción. Veis ahí a Mercé impartiendo su conocimiento. Aquí fijaros en la diferente estructura vegetativa que tienen 2 variedades distintas, en este caso Ennis y Yangil, y bueno, pues la Ennis más vertical y la Yangil mucho más abierta. Esto condiciona la aptitud, evidentemente, para los modelos de seto y el manejo. En esta diapositiva se aprecia lo mismo, pero con hoja. El porte tan distinto que presentan estas variedades. Yangil abajo a la derecha, mucho más abierta. Jefferson, mucho más vertical, digamos, arriba, con un crecimiento mucho más vertical. En este quinto año hemos observado para algunas variedades cierto exceso de vigor y emboscamiento. Digamos que el límite de volumen de vegetación que se ha alcanzado, el límite de vegetación se ha alcanzado y ahora lo que tenemos que hacer es regular el tamaño del árbol, los crecimientos y el tipo de ramas que buscamos, ¿no?
Veis un ejemplo también de poda mecánica en invierno. Fijaros en el marco de 3,5 por 1,2. Esta poda nos permite renovar el árbol, que entre luz, el paso de la maquinaria. Sexta hoja, hay variedades que están por encima de los 3,2 metros, 3,5 metros y con una anchura de 2 metros. Este volumen actual lo iremos ajustando según variedades y portes, porque para un marco de 3,5 pues empieza ya a ser el techo, ¿no? Hay variedades como Jefferson, este cuarto año, que han producido en torno a 2.600 kilos por hectárea. Y bueno, son producciones que tanto Gifoni como Yangil también han conseguido estos últimos años atrás, manifestando una muy buena adaptación del cultivo al seto. La finca al final nos está permitiendo entender el cultivo, aprender sobre los aspectos de manejo y compartir la información con el sector. En cuanto a los retos y desafíos que nos quedan todavía por delante, que son muchos, pues bueno, identificar nuevas zonas de producción en la península ibérica, el control de rebrotes y la gestión de las malas hierbas, aumentar la productividad, por supuesto desde la intensificación, pero también teniendo en cuenta las variedades, la mecanización de la poda, la cosecha, por supuesto, mecanizada, el control de vigor, que vemos que en el aspecto práctico de la finca es un requisito. Valorar la calidad de la avellana, definir qué son parámetros de calidad, que los veremos ahora y bueno, cómo se ven. El formato de planta óptimo, tanto en garantías genéticas como en sanidad. La producción ecológica y orgánica, que a día de hoy estamos todavía lejos de conseguir buenas producciones haciendo una agricultura ecológica en avellano. Y el cambio climático, ver cómo afecta el cambio climático a todo esto, ¿no? El proyecto de Avellano en Seto es un proyecto colaborativo que pretende compartir el conocimiento y crear la mejor propuesta posible para el sector. Por ello hemos establecido una red de ensayos con diversos centros de investigación, pues como IRTA, como INTIA, Itacil, Cicitex, Universidad de Évora, empresas privadas como Ferrero, Unión, Agroreyes en Chile, UCR en Italia. Al final estamos colaborando con mucha gente, ¿no? También la Universidad de Perugia y con muchos asesores, consultores y técnicos que, bueno, pues desde aquí quiero darles las gracias por compartir su tiempo y su conocimiento y hacer que este proyecto sea un proyecto de todos, ¿no? Y que el avellano en Seto camine con paso firme. Entrando ya en los desafíos que hablábamos antes, pues ¿qué son zonas aptas para el avellano? Pues zonas con una pluviometría idealmente alta, el otro día decía por encima de 800 milímetros, pero bueno, sí o sí con los veranos que estamos teniendo hace falta disponibilidad de riego. Suelos fértiles y profundos, idealmente. Frío en invierno, si no hay horas de frío al final no hay flor. Ausencia de heladas primaverales o al menos que no sean muy intensas. Veranos suaves a ser posible, sin grandes temperaturas por encima de 35 grados. Las temperaturas mínimas anuales que no bajen hasta los 7 o por debajo de los 7 grados bajo cero por la floración. Y luego, pues, a ser posible, ausente de vientos y nieblas o que no haya grandes nieblas y que tampoco tengan mucha pendiente. Si miramos el mapa pluviométrico en España, pues vemos que clasificado en 5 pluviometrías, 5 clases de pluviometría, pues vemos que hay unas zonas al norte y también repartidas por determinadas áreas, pero bueno, luego a la hora de buscar fincas no es fácil encontrar parcelas grandes donde se pueda dimensionar y mecanizar y que, bueno, pues que aunque tengan agua, pues estén luego libres de heladas o tengan suficientes horas de frío en otros casos. Bueno, no es fácil. Es por ello que hemos decidido hacer una red de ensayos desde Agromillora y contrastar el modelo y la adaptación a las distintas zonas, ¿no? Aquí podéis ver, por ejemplo, pues el diseño que hemos hecho para la finca de Zamora, con la plantación realizada el año pasado. Podéis ver aquí el esquema de la plantación de Malpartida en Cáceres con el Cicitex, en colaboración con el Cicitex. Hemos plantado también en Navarra, en el norte de Navarra, en zona donde el avellano a nivel tradicional o en sistema tradicional se cultiva, y hemos hecho un ensayo con INTIA allí, del que estamos obteniendo resultados ya. Este año pasado también se implantó uno en La Rioja, en Navarrete, un ensayo con bastante tecnificación, puesto que se usa malla antihierba y doble gotero. Otro de los desafíos es el control de los rebrotes, como decíamos antes, porque al final el número de pases que se hacen tiene un impacto económico tremendo
aparte del dolor de cabeza de tener que pasar. Y bueno, las formas de abordarlo son manual, con herbicida o con el uso de una planta injertada. La planta injertada tiene unos requisitos, que es que tenga buena compatibilidad, que también tenga un buen rendimiento en vivero, para que los viveros la podamos producir. Hay que vigilar el vigor que induce sobre la variedad y también otras influencias que pueda tener sobre la producción, sobre el tamaño de avellana, adaptación a tipos de suelos, longevidad de árbol. Todo esto tenemos un camino por recorrer amplio, como os podéis imaginar. Aquí tenéis otro ejemplo de otro herbicida y la eficacia de estos herbicidas. Vale. En cuanto a la planta injertada, nosotros en la finca experimental hemos injertado sobre Dandy y podéis ver aquí en la foto pues que el resultado es bastante diferente. Hay árboles que no tienen ningún rebrote, hay árboles que presentan varios rebrotes. Entonces, bueno, tenemos que seguir probando, seguir seleccionando portainjertos. Sé que se están obteniendo nuevos portainjertos en Chile, que se hacen portainjertos en Serbia, otros en Italia. Pues bueno, hay mucho material y tenemos que ir contrastándolo y conocerlo. Aquí veis una planta en el centro injertada y veis a la derecha e izquierda planta pues, obtenida de método de micropropagación a la derecha y obtenida por los métodos tradicionales, ¿no?, de enraizar y cortar pues, a la izquierda. Podéis ver que bueno, pues cuando se injerta la planta en un portainjerto que no emite rebrotes, digamos, pues está bastante limpio. La planta micropropagada tiene media emisión de rebrotes y la planta que se obtiene directamente por métodos tradicionales pues tiene bastantes más rebrotes. En cuanto al control de hierbas, pues se puede realizar con herbicida, labor mecánica superficial, a mano o incluso con mallas antihierba, ¿no?, como veíamos antes en el ensayo de La Rioja. Aquí veis un ejemplo de gestión de hierbas y malla en almendro, pero que nos puede servir y en el que la máquina limpia con bastante éxito la hierba sin dañar la malla. Al final son innovaciones que nos permiten un cultivo más sostenible con menor uso de herbicidas. Otro de los desafíos era aumentar la productividad. Hemos hablado ya antes de la intensificación. Otro punto muy importante es la presencia de polinizadores. Hay zonas en las que apenas se usan y bueno, los polinizadores son importantísimos para obtener altas producciones. Evidentemente que se solapen las variedades, dada la incompatibilidad genética que nos explicaba Mercel otro día, que se solapen las épocas de floración, que la nutrición, riego, manejo sean adecuados y que se controle la entrada de luz, ¿no?, el control del vigor. Es muy importante también para una buena productividad el mix de variedades que se emplea y, bueno, pues variedades, hay un abanico muy amplio, ¿no?, con orígenes muy distintos. Aquí en España tenemos el IRTA y el Serira, que han recuperado también variedades autóctonas y, bueno, pues tenemos variedades de Oregón, de Italia, un abanico varietal muy amplio para poder usar. El mix de variedades pues deben ser genéticamente compatibles, deben tener solape en el periodo de floración, un vigor parecido para poder realizar un manejo parecido y una época de maduración similar para también hacer la cosecha en el más corto periodo de tiempo posible. Posiblemente haya un mix óptimo para una zona fría, un mix de variedades óptimo para una zona cálida y entre medio pues nos podemos manejar con distintas variedades. Aquí veis lo que hablábamos antes, ¿no?, la compatibilidad genética de distintas variedades. Todas las casillas en morado son compatibles y las que están en blanco son incompatibles. Si el alelo masculino, por explicar un poco para los que entiendan algo de avellano, si el alelo masculino expresado en la flor entra dentro de la flor femenina y se encuentra con un alelo del mismo número, pues esa flor, ese polen es incompatible, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas fórmulas para buscar mix de variedades interesantes. Aquí veis, por ejemplo, el solape en las épocas de floración. Las rayas verdes son la floración masculina y la discontinua roja es la floración femenina.
veis que no coinciden ni para la misma variedad, pero que luego entre variedades pues tampoco. No es fácil encontrar una variedad verde que te polinice otra roja discontinua, con lo cual hay que usar un mix de polinizadores que te abarquen el máximo posible del periodo de floración. La variedad ideal para seto pues sería una variedad para floración tardía, porque nos permitiría plantar en zonas que climáticamente son más aptas para el avellano, de ciclo corto, que produjeran mucho, que la avellana tenga una pelabilidad alta, un índice de rancimat estable, elevado, un porte abierto y bajo vigor, alto rendimiento industrial de cáscara a grano y que sean eficientes agronómicamente, que no hagan mucho crecimiento para la producción de avellana en este caso. Si clasificamos las variedades de avellano en función de vigor, porte y aptitud a ramificación, pues vemos esta tabla de aquí que la comenzó Miguel Elena de Chile en el año 2013 y que, bueno, con Ignacio Iglesias, el compañero de Agromillora, estamos actualizando y vamos incorporando variedades para clasificarlas dentro de estos tres parámetros, ¿no? Vigor, porte y ramificación. Esto es muy interesante para luego el manejo de podas y para el manejo de los setos, la adaptación al seto. Fijaros dentro de lo que son las variedades, pues que hubo una helada en el 12 de abril en la zona centro de Italia, que llegó a 7 bajo cero, y observad el distinto comportamiento y la distinta afección de la helada en dos variedades. En este caso, Tonda francescana a la izquierda, Tonda gifoni a la derecha. Por esto es importante, disponer de todo tipo de variedades con floraciones distintas, con épocas de maduración distintas que nos permitan jugar según el clima. Una mecanización total de la poda pues tendría muchas ventajas, pero estamos realizando ensayos y viendo las consecuencias. Es sin duda uno de los aspectos más importantes y que determinarán el éxito del avellano en seto. Uno de los objetivos de esta poda es el control de vigor, otro sería el de establecer una arquitectura adecuada, productiva, que esto va acompañado evidentemente de una estrategia de abonado precisa. Y la poda siempre quita algo de potencial productivo, pero permite al final renovar el árbol, que entre luz y producir sostenidamente. En este vídeo podéis observar cómo las podas mecanizadas se están haciendo en la finca experimental. Es muy importante decidir el cuánto, el cuándo y el cómo. Y eso, como hemos dicho, pues va según variedades, año climático, el objetivo de la poda. Vale, aquí en este caso, pues una vez que ha pasado la máquina de podar, pues podéis observar a la derecha la buena ejecución de la máquina, ¿no? En el seto, en una poda en verde. Lo limpio que ha dejado todo. Con las podas en verde, pues buscamos provocar ramificaciones laterales que induzcan el desarrollo de yemas productivas, como veis en la foto. Y un aspecto, ya pensando en la cosecha mecánica, que nos hace ser optimistas, es que la avellana está madura antes de caer, ¿no? Y no se desprende totalmente del involucro hasta que pasan varias semanas. Hay una ventana de tiempo ahí donde se podría pasar a recolectar y bueno, hay que tener en cuenta también que manejos con exceso de riego o fertilización pues pueden provocar que el involucro permanezca verde y que la avellana no caiga. Y esto se subsana con un manejo adecuado. Para terminar de implementar la cosecha mecanizada, ¿qué nos falta? Pues validar el punto de maduración de las distintas variedades, seleccionar variedades que tengan una maduración agrupada, que no difiera mucho en el tiempo, que no sea muy larga. Un posible trabajo post cosecha, al igual que se hace en Turquía con las avellanas que se cogen a mano, pues es posible que cogidas del árbol tenga un trabajo post cosecha algo mayor que cuando se cogen del suelo y evaluar pues que cuando pasa la máquina no haga daño en los amentos. Veis un ejemplo de cosecha mecanizada. Esta cosecha se ha realizado en continuo en Oregón y se puede observar el buen trabajo de la máquina y el espectacular resultado en la cinta, ¿no? Aquí tenéis otro ejemplo. Un segundo.
¿este vídeo se ha visto bien? Sí, Patri, se ha visto perfecto, sí, no te preocupes. Va Vale. bien. Nada, pues si atendemos a este vídeo, estamos sin duda ante el futuro, ¿no? Una cosecha directa del árbol, como se hace en tantos cultivos, una avellana que sale muy limpia y que permite una sanidad del fruto, un control de trazabilidad, calidad de avellana, que será interesantísima para la industria. Y, por supuesto, por no hablar de la tranquilidad del agricultor, ¿no? De no depender de tanta mano de obra, de quitarse la cosecha en un día, de olvidarse de lluvias, manejo de hierbas de suelo, polvo, piedras, podredumbres. Estamos recorriendo un camino que ya se recorrió hace muchos años en otros cultivos. Aquí hay otro aspecto fundamental, como vamos diciendo a lo largo de la presentación, que es un vigor equilibrado, y para ello pues hay que conseguir una arquitectura productiva, ¿no? Que consiste básicamente en unos renuevos de en torno a 40 centímetros, que penetre la luz siempre para que se induzcan yemas de flor y que esas nuevas brotaciones pues tengan brotaciones laterales, ¿no? Ramificaciones laterales. Podéis ver en unas ramas cogidas el otro día el efecto de distintos momentos de poda. Las dos ramas de la derecha, que no se ve aprecia bien en la foto, pero tenían ya los amentos y tenían floración para el próximo invierno, pues fue una poda temprana. Se produjo una poda temprana sobre ellas. En la del medio se produjo una poda más tardía, dentro del verano prácticamente. Y en la derecha no se produjo poda. Pues podéis ver que el podar en su momento es muy importante en el caso del avellano de cara a una mayor productividad del cultivo. Aquí podéis ver un exceso de vigor con algunas ramas de 1 metro, 1,20 m. Y bueno, pues la fertilización nitrogenada pues debe aplicarse con cautela, solo al principio del crecimiento vegetativo. De lo contrario, se producen crecimientos, como veis en la imagen, y sombreos que penalizan enormemente la producción. El control del vigor, como venimos diciendo, en estos sistemas es fundamental. El avellano, a diferencia del olivo y del almendro, pues tiene unas hojas más grandes que sombrean más y la luz es clave. Con las podas, abonado, riego, la producción de frutos, que es el mayor limitante del vigor, incluso pues, el uso de reguladores de crecimiento, se puede conseguir una adecuada arquitectura vegetativa. Aquí veis un ejemplo, como poníamos al principio, de falta de luz. La consecuencia de esos emboscamientos es que pues, facilita el desarrollo de hongos, que dificultan los tratamientos y que son ideales para el desarrollo también de plagas, ¿no? Otro de los desafíos que decíamos antes era el formato, la planta, ¿no? Pues es importante un formato de planta que permita una precoz entrada en producción, un buen equilibrio, que tenga un buen equilibrio raíz-tallo y, por supuesto, el origen, ¿no? Siendo el origen in vitro el que más garantías ofrece para esto. El formato que tenemos en Agromillora de Smart Tree se adapta perfectamente al cultivo del avellano. Otro aspecto, otro desafío, ¿cómo funciona el cambio climático? ¿Cómo afecta el cambio climático? Pues aquí podemos observar la punta del lamento seca por una falta de agua y al final estamos perdiendo potencial productivo porque se está perdiendo polen que se seca y que esos amentos ya no valen para nada, ¿no? Entonces, en zonas secas, zonas sin riego, pues esto puede ser un serio problema. Aquí veis mala calidad de avellana, veranos muy calurosos, zonas sin riego, pues bueno, al final la avellana se seca, se deshidrata, no madura. Otro efecto del cambio climático, pues plagas emergentes como la chincha asiática, que es un problema a nivel mundial. En España, en según qué zonas, pues todavía no afecta mucho en el avellano, pero llegará porque bueno, va a un ritmo rapidísimo, colonizando zonas. Este año han aparecido nuevos hongos como el erisife, que se ha visto por primera vez, en lugar del conocido Phylactinia guttata. Y bueno, pues es un tipo de oidio que, bueno, pues con el cambio climático y con las primaveras y otoños tan erráticos que tenemos, pues se están viendo nuevas enfermedades. Por supuesto, el cambio climático, la falta de riego y la falta de rentabilidad, pues está llevando a que se arranquen plantaciones en algunas zonas de España, ¿no? Pensando en el uso de subproductos y sin querer meterme mucho, porque aquí hay un mundo, pues bueno, el otro día me llamó la atención en una visita pues que usaban la cáscara de avellana para, pues se puede usar desde combustible hasta pues para hacer jardinería sostenible, ¿no? Me parece una cosa bonita de enseñar. Pensemos en una avellana de calidad por un momento.
al final una avellana de calidad tiene que tener un calibre homogéneo, una grasa estable, como decíamos antes, que asegure la longevidad del producto y una buena pelabilidad. La industria, en el caso del dulce, pues le gusta una avellana con forma esférica y, por supuesto, que esté libre de hongos y picaduras, ¿no? Aquí vemos lo que sería un calibre homogéneo para medir el calibre. Cuando hablamos de pelabilidad, pues podemos ver en estas fotos que, bueno, pues que cada variedad presenta una actitud muy distinta, ¿no? Entonces, de cara a elegir la variedad, pues son aspectos que aparentemente cuando se piensa en la parte agronómica no importan tanto, pero luego esta avellana hay que colocarla en la industria y, bueno, pues son aspectos importantes. Por supuesto, una avellana como esta con hongos, con deterioros, pues esto no vale para nada. Ya para acabar, quería comentaros, dar una pincelada sobre unos números gruesos para que entendamos un poco el potencial y la oportunidad que tiene el cultivo del avellano, ¿no? Si pensamos en un precio de 2,50, 2,20, 2,70, que son precios reales de mercado, pues bueno, al final el reto para subir el precio es producir avellana de calidad. Mientras no produzcamos avellana de calidad, pues tampoco la industria puede pagar grandes precios por ella. Y ya hemos visto qué parámetros definen esta calidad. El rendimiento de cáscara a grano pues varía según la variedad, fundamentalmente, y también según el manejo y el año, pero la variedad es lo que más marca. Nos proponemos una producción objetivo de 3.500 kilos, que son producciones que se están consiguiendo ya en algunas zonas aquí en Tarragona, también en Chile, de forma sostenida. Y bueno, cultivos tecnificados con alta desinficación, manejo profesional, riego, por supuesto, pues esto es bastante posible. Esto nos generaría unos ingresos brutos en torno a 8.000 euros y con unos gastos de cultivo que oscilan entre los 3.000 y 3.500 euros, pues un margen neto, ¿no?, de 4.000, 5.000 euros por hectárea y año. El otro día, Ferran y Mercé también mostraron pues, que hay gran preocupación a nivel mundial por conseguir un suministro de avellana de calidad, producida de forma sostenible y sostenible a nivel social, ambiental y económico, ¿no? Y yo creo que la línea del seto, bueno, pues estamos trabajando para conseguir esto. Y esto es lo que os quería transmitir. Creo que me he ceñido bien al tiempo y espero que os haya parecido interesante la presentación. Tranquilo que sí. ¿Me oyes? Sí, te oigo perfectamente. Voy a encender la cámara. Quita si quieres la presentación para que que utilices tú el ancho de banda. Sí, un segundo. A veces nos pasa, es que en software necesita mucho recurso ¿Ahora la veis? Para tanta gente que nos está viendo. Yo no te veo, pero te oigo, Patri. Dale otra vez a la cámara. Espérate que tarda un poquito. Tarda un poquito, te oigo, pero no te veo. Ahora, hay que tener paciencia. A todo hay que darle su tiempo. Ha estado espectacular, Patri. Ha estado genial, muchísimas gracias. La verdad es que es muy interesante. Yo, sabes que a final en mayo o junio dije, quiero empezar con el avellano en Synerginas. Y la verdad que me sorprendió todo lo que me contasteis porque yo me pensaba que estaba mucho más verde el tema o que se había avanzado menos y estuve en Porchina, como sabes, y la verdad que me quedé muy ilusionada en ver los comienzos de algo que, bueno, que tiene, yo veo mucho potencial. Y bueno, vamos allá con las preguntas. Tenemos aquí alguna que yo no sé si has ido contestando, pero bueno, si las han tenido tampoco sabes cuándo se han ido incorporando. Yo preguntan que cuáles serían las dimensiones ideales para el seto en avellano, pero yo lo uniría a qué se ha aprendido en Porchina. Tenemos un árbol muy diferente a lo que sería el almendro y el olivar. La hoja es muy grande, todo el tema que tiene fisiológicamente. Vosotros que habéis visto, ¿qué se va a implementar en los nuevos ensayos que se ha aprendido de lo que habéis hecho? Pues mira, lo primero va a ser a poner un marco un poco más grande, irnos al 4x2 que decíamos antes, porque el 3,5 hemos visto que es demasiado estrecho.
Lo segundo va a ser separar las plantas. El 1,5, 1,2 en algún caso, incluso 1, es demasiado porque pues, bueno, al final las ramas se amontonan, crear ahí una arquitectura productiva sostenible es muy complicado y la entrada de luz es difícil, ¿no? Entonces, creemos que el 2 metros como estándar, como sistema estándar puede ser muy, muy óptimo. De hecho, se está haciendo ya en otros países, no estamos inventando nada. En Chile, en Italia, hemos visto con compañeros de aquellas zonas que lo están usando y que con éxito. Entonces, bueno, pues puede que haya alguna variedad de menos vigor en el que se pueda estrechar un poco más y para alguna variedad un poco más vigorosa, pues puede que sea necesario algo más de los 2 metros. Pero en principio los 2 metros parecen el óptimo. En cuanto al ancho de vegetación que comentábamos en algún momento, pues también nos hemos dado cuenta, también como pasó en el almendro, que debemos irnos a setos un poquito más estrechos, ¿no? O por lo menos que entre mejor la luz. Hay que ver de qué forma sacar ramas para que entre la luz y también crear ramas que tengan pues bastante ramificación. Que esto era algo que, bueno, en otros cultivos a lo mejor pues no es tan importante, pero en el caso del avellano sí. Y esto pues ¿Y en son esas mejoras. primeras transparencias que has puesto tronco cónico? ¿Una poda en las primeras transparencias así, tronco cónica? Sí. ¿Eso creéis que es lo adecuado para el avellano? Sí, seguimos pensando que puede ser algo parecido al tronco cónico. Lo que sí que hay que tener claro es que, bueno, pues hay que hacer despuntes en determinados momentos que serán muy interesantes para inducir producción. Hemos visto que lo que es el seto pues se construye rápido, que es manejable, que es fácil. Lo que hace falta ahora es, digamos, meterlo a producir y hacer que suba de los 2.600 kilos o 3.000 y poco que hemos conseguido de forma experimental, pues llevarlo a los 4 o 5.000 kilos, ¿no? Y para eso sí que hace falta, digamos, un poquito más de know-how y también unas podas mucho más dirigidas. No se puede podar de cualquier forma. Perfecto. Nos dicen que le da la sensación de que el cultivo del avellano en seto casi total mecanización está un poco lejos todavía, al menos comparado con el almendro, está claro. ¿Qué plazos os habéis marcado para llegar a decir que el cultivo está controlado al nivel del almendro? Bueno, sí, los plazos son amplios, evidentemente, pero a mí hay algo que me ilusiona mucho y es que este vídeo, por ejemplo, de la vendimia mecánica no es nuestro. Este vídeo lo he sacado de Oregón, de los responsables del ITAU y, bueno, pues que haya gente moviéndose en esta línea me hace pensar que estamos cerca. Cuando hemos hablado con los técnicos de Chile, con los investigadores de Chile, también en Italia, todos ven que la intensificación y el seto es una realidad, ¿no? Y son gente que llevan 30, 40 años con el cultivo y probando estos marcos. Entonces, bueno, pues la plena producción nos costará muchos, el techo productivo está por ver, no lo tenemos todavía, pero no sé, yo creo que en 5 años, una cosa así, tendremos un modelo bastante, digamos, estudiado y robusto, sí, para poder garantizar pues, que cuando se invierte, pues se tenga éxito, ¿no? Y haya un buen aprovechamiento. Una seguridad. Sí, una seguridad. Y si no, siempre está el modelo que están usando en Chile, ¿no? Y las fincas que están haciendo en Chile, que a marcos muy parecidos, de 5x2, 5x2,5, están obteniendo esos 3.000, 4.000 kilos que ponía en la diapositiva. Entonces, bueno, no tenemos que estar muy lejos de producciones de este tipo. Sí, no, la verdad es que sí. Bueno, escriben desde Chile que te felicitan por la presentación y dice que está en Chile, Araucanía, y que están iniciando ensayos, sí, están iniciando ensayos en alta densidad de autorradicados y desarrollo de portainjertos en un programa de ellos propio. Y te pregunta que cuáles son los portainjertos y sus correspondientes variedades y dónde se pueden encontrar. Bueno, variedades como pone, veo aquí en el chat también que está Miguel Elena. Ellos están investigando en portainjertos ahí en Chile, en el INIA. Hay alguna universidad en Italia que no recuerdo cuál es, que tienen también portainjertos ya registrados. Y bueno, desde Serbia y Vía Semillas están trabajando con muchos portainjertos de Corylus columna, ¿no?
Tenemos también el Dandy, algún otro portainjerto que trabajamos a nivel in vitro. Bueno, yo creo que nos falta poner todo este conocimiento en común, aplicarlo a distintas zonas y compartir el conocimiento y aprender entre todos dónde está el óptimo, ¿no? Ahora mismo, pues, o hasta hace poco, creo que hay como tendencias o investigaciones que van casi por separado, pero uno de los objetivos que tenemos nosotros es ser un nexo de unión de todo este conocimiento y, bueno, pues que entre todos podamos avanzar más rápido. Hoy estoy yo aquí, pero perfectamente podría estar mi compañero Ignasi o muchos de los ponentes que veo que están por aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de ir mejorando entre todos y encontrando esos portainjertos. Bien, nos dice que si ves algo reseñable de los ensayos en España en cuanto a marcos y variedades que puedas contar para dar un poco de luz a quien nos está viendo. Bueno, no especialmente, porque los ensayos que os comentaba en la red de ensayos de Agromillora son bastante recientes y todavía tenemos pocos datos más allá de la fenología, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que iremos teniendo dentro de varios años, porque como decíamos, creo que es muy importante, no sé si he incidido mucho o no, en lo de las zonas climáticas, ¿no? Zonas adaptables al avellano. El avellano se plantó en Tarragona. Tarragona es una zona al final pues muy cálida, no es la ecozona, digamos, natural para el avellano. Y en otras zonas, pues es que apenas se ha trabajado, por lo menos de modo agrícola profesional, ¿no? Con producciones, fincas ya que la gente pueda vivir de ello, digamos. Entonces, esto está por descubrir. Si el avellano se va a adaptar mejor o peor a Zamora, a Cáceres, a Córdoba, a Badajoz, a La Rioja, no lo podemos saber más que... O qué variedades van a ir mejor en un sitio o en otro. Y ese es el objetivo también de toda esta red, ¿no? Entonces, a día de hoy, poco podemos contar de los ensayos. Sí, bueno, poquito a poco, paso a paso. Sí. Nos dicen que qué problemas adicionales encontráis en la recolección en continuo. ¿Problemas adicionales a cuál? No sé, nos dice qué problemas encontráis, supongo que el adicional es en la recolección en continuo. Yo creo que no hay problemas, ¿no? Yo creo que uno de los debates sobre la recolección del árbol sería si hay que hacer una pasada o más pasadas. Es que eso decía, ¿es necesario hacer una doble pasada? Sí. Ese es uno de los debates que hay, no lo sabemos a día de hoy. Si buscáramos variedades cuya maduración sea muy comprimida, que fueran capaces de madurar en 10-15 días, que hay algunas, pues esto parece bastante factible. En la medida que haya variedades con una maduración muy heterogénea de 5 o 6 semanas, pues hombre, se dificulta bastante. Luego también hay que pensar que caiga bien la avellana, que bueno, pues está por ver lo bien que pueda caer y que no se dañen los amentos que están ya diferenciados y se ven, ¿no? En agosto, septiembre. Entonces, bueno, yo de momento en los vídeos que he visto de cosechas y me da sensación de que no hay problema, pero es algo que tenemos que terminar de contrastar. Y el año que viene, este año nos ha pasado, pero el año que viene meteremos la máquina en porcina, incluso, pues no sé, podemos hacer una demostración, una jornada de demostración. Sí, estaría estupendo. La grabamos y la ponemos en Synergy-Nat. Tenemos las máquinas, ¿no? No hemos hablado de las máquinas, pero claro, ahora mismo estamos pensando en meter la del almendro, la del olivo. Bueno, seguramente haga falta hacer ciertas adaptaciones. No lo sé si estas máquinas tal cual van a poder coger bien la avellana. No te preocupes que si hay que hacer adaptaciones las harán. Son especialistas en adaptar sus máquinas. Nos preguntan que qué consumos de agua puede tener el avellano para obtener producciones de más de 2.500. Bueno, pues el consumo de agua está bastante ligado a las altas producciones y bueno, depende también de la zona bastante, evidentemente. Con evapotranspiraciones muy altas que puede haber en zonas cálidas y áridas, pues no es lo mismo, ¿no? Que en suelos fértiles en los que la temperatura máxima del día pues puede ser 27, 28 grados. Pero creemos que para producciones altas, pues menos de 5.000 metros cúbicos no serán necesarios. Estamos hablando más entre 5 y 7.000 metros cúbicos. Ya. Nos dicen que te esperan en Chile, que muchas gracias, que te esperan en Chile el 22 de marzo para el Día del Avellano y poder revisar experiencias de alta densidad, manejos y producciones. No sé si es que tienes alguna cita.
Sí, iremos por allí a compartir con los amigos de Chile lo que sabemos y lo que aprendemos. Yo ya le he puesto en el chat que si solo invitan a Patricia. Es broma. Te apuntas. Sí, claro, ojalá. Bien, nos preguntan también que si es errónea la idea de que si en una zona hay avellanos con destino al consumo familiar, el cultivo profesional sería posible. No, yo creo que no es una idea errónea para nada. Es evidente que donde hay avellanas y se están usando a nivel de consumo familiar, pues esto evidentemente es factible. Sí que es verdad que, por desgracia, no tenemos fincas grandes, ¿no? Hay muchas zonas de España donde encontrar una finca grande no es fácil. Entonces, claro, pues con superficies muy pequeñas es difícil estar en unos costes como los que habíamos visto antes, ¿no? Entonces, de cara a un cultivo profesional, yo sí que me iría a dimensiones un poquito grandes que permitan ser eficiente en el uso de los recursos, como he comentado en la presentación. Pero en cuanto a la aptitud del avellano, creo que veremos avellanos en zonas donde nunca han visto un avellano. Creo que dentro de 5 o 6 años los vamos a ver. Y sí, donde había avellanos de forma natural y la gente pues ni se había dado cuenta, pues también veremos plantaciones de avellano con éxito, ¿no? Y con producciones. Sí, yo creo que también. Respecto a los costes, sé que te has aventurado, que es un poquito coger la bola de cristal y ver costes de mercado y o sea, ver la tendencia de mercado y los costes. Pero esos costes que has sacado han sido totalmente mecanizados, ¿todo? Eso es todo mecanizado, sí. Son más o menos los costes que están teniendo también en Chile. O sea, tengo bastantes referencias de Chile y es verdad que, bueno, allí hablan en dólares, ¿no? Pero al final los precios pues, son parecidos con la conversión, los costes también, y es donde se están haciendo plantaciones a un sistema más parecido. Y también si nos fijamos, pensando en el almendro en seto, pues también son costes máximos, digamos, de hacer las cosas bien y llevar todo bien tecnificado, pues los costes que se están teniendo en fincas de almendro en seto, pues junto a la tecnificación que existe hoy día, ¿no? Sí, o sea que son orientativos, pero son bastante ajustados a lo que podría ser la realidad, ¿no? Sí, sí, la realidad máximo, tirando en costes, tirando de máximos. Pues yo creo que no tenemos... si hay alguien que quiere formular alguna pregunta, estamos en este momento ya casi terminando. La verdad que ha sido muy interesante. No se ha puesto aquí ser, pero me imagino que sería para completar la pregunta. Sería, pues, no sé. Bien, yo creo que es muy interesante que realmente en estos 3 webinars hemos visto la potencialidad, hemos visto la necesidad de dar una respuesta a la necesidad, al mercado, a la demanda que hay, al cubrir quizá el hueco que quizá Turquía por temas sociales o por temas de calidad no pueda cubrir. Que bueno, que yo creo que puede ser un cultivo para diversificar en algunas zonas y para combinar con otros cultivos, ¿no? Ah, mira, ha puesto ya la pregunta. Tenemos está esperando, Álvaro. ¿Sería viable económicamente el cultivo en seto en secano? ¿Qué secano? Ya estamos como el otro día. ¿Qué secano? Bueno, en Murcia. Es un hecho, ¿no? Que existen avellanos en secano que nos están regando y que están allí, están produciendo. Lo que pasa que, bueno, pues siempre se ha dicho que la bibliografía, todo lo que se habla es que hacen falta zonas que mínimo tengan pues 800 milímetros al año, ¿no? Entendiendo que también tiene que haber temperaturas suaves, no haber heladas en invierno fuertes o en primavera, pero en principio sí que es viable. Pensando en calidad de avellana también, pues lo que os decía, ¿no? En zonas cálidas, zonas donde estamos teniendo veranos secos, donde pues días de 40 grados sin una gota de agua en 4 meses, pues hombre, ahí no es viable. Y luego, no sé... Hay otras opciones de cultivos, sí. Sí. La verdad es que sí, que bueno, no puede ir en todos sitios, está claro, tiene sus requerimientos. Bueno, Verónica dice que es muy interesante.
Nada, gracias, Verónica. Pues, Patricio, hasta aquí llegamos. La verdad es que muy interesante. La verdad es que hemos aprendido mucho. Yo creo que los 3 webinars, que no descarto hacer más porque nos queda mucho por decir. Esta mañana hablábamos y me decías, es que podría hablar de esto, podría hablar por lo otro. Y digo, tranquilo, hablaremos porque esto no termina aquí y creo que esta plataforma es de frutos secos en seto y no tenemos mucho más de almendro, pero el avellano yo quiero ir contando lo que va pasando y si vivo está el almendro, más vivo está el avellano en cuanto a actualización de conocimiento. Y bueno, y nuestra intención es dar una veracidad y dar una información para que el que se aventure o el que quiera conocer pues tenga todas las herramientas para tomar sus decisiones. Y eso es nuestro cometido, lo que queremos. Pues nada, Patricia, muchísimas gracias y te emplazaremos igual que le dijimos a Mercé y a Ferran para más webinar. Iremos desgranando el avellano y convocando a los amigos que hoy nos están siguiendo. Pues nada, con esto terminamos. Y enhorabuena por la labor que hacéis de difusión del conocimiento. Sí, bueno, muchas gracias. Eso intentamos. ser útiles. Con ser útiles ya estamos recompensados. Pues nada, muchas gracias y gracias a todos por asistir y darnos vuestro punto. Había una preguntita de qué superficie mínima podríamos estar hablando para tener una plantación rentable. Ay, Pedro, ¿lo sabes, Patricio? La última ya. Sí. Me da mucha pena no contestarle. Sí, no le contestamos. Bueno, yo creo que por encima de 5 o 10 hectáreas podríamos hablar de plantaciones rentables. Evidentemente, pues pensando, yo cuando hablo de plantaciones grandes hablo de optimizar al 100%, ¿no? Y de usar los recursos, pues no tener un tractor parado, cosas como no tener la podadora para podar 5 hectáreas. En la medida que eso se pueda alquilar y que te hagan la labor, en la medida que esas maquinarias o esos operarios te sirvan para otras labores, otros cultivos, pues 5 o 10 hectáreas lo veo algo completamente asumible, vamos. Entonces, bueno, yo creo que hay un abanico muy amplio para que entremos mucha gente dentro del avellano, ¿no? Bueno, pues ya, esto ha sido. Te están felicitando, o sea que eso está genial. Pues nada, os emplazamos a una nueva cita en Synergy.NAT en 2 o 3 semanas, seguir nuestro calendario y estaremos aquí para informaros de todo. Un abrazo y buenas noches a todos.